Hola, bienvenido. El día de hoy vamos a desarrollar el Exam Taker perteneciente al curso Hojas de Cálculo. Antes de empezar a dar este examen, te recuerdo que el Exam Taker recoge preguntas de los Partial Test. Por lo tanto, te sugiero que resuelvas los Partial Test anteriores, des el Exam Taker y luego puedas comprobar al ver este video y tener una retroalimentación de tus conocimientos. Empecemos. En la pregunta número 1 tenemos, en la hoja de cálculo ventas octubre combina las celdas del rango A1, G1 sin cambiar la alineación del texto. En la hoja de cálculo ventas de octubre tenemos esta, es la única que hay, combina las celdas del rango A1. Seleccionamos A1 a G1 y luego cambiamos la alineación, o sea, los combinamos sin cambiar la alineación, nos vamos al icono de combinar, vamos a combinar celdas. Vamos a darle clic en siguiente. Segunda pregunta dice, en la hoja de cálculo, ventas de octubre, realiza un ajuste automático del ancho de todas las columnas. Si yo quiero seleccionar todas las columnas, me voy a este triángulo de aquí, que queda en la esquina, para que se ajusten automáticamente a lo que contenga la información más larga. Ok, si yo quiero hacerlo de acuerdo, me voy a... Es decir, que cada celda tenga la longitud de lo que dura todo este título, todos los títulos que están aquí. Para ello yo me voy a autoajustar ancho de columna, pero eso queda en formato. Entonces me voy a formato, aquí, luego me voy a autoajustar ancho de columna. Listo. Esta pregunta nos dice, agrega una hoja de cálculo nueva llamada ventas estimadas. Agregamos, haciendo clic en este más. Aquí hacemos doble clic para cambiarle el nombre y escribimos lo que nos dice, ventas estimadas. Damos enter y luego dice que cambie el color de la ficha. Ok, para hacer esto tengo que hacer clic derecho. En clic derecho me voy a color de etiqueta. Elijo el color azul énfasis 5 oscuro 25%. Podemos ver que ya se ha sombreado. Damos clic en siguiente. Esto se volverá azul. Damos clic en siguiente. Esta pregunta nos dice, en la hoja de cálculo ventas octubre, ¿estoy en ventas estimadas o en ventas octubre? Estoy en ventas octubre, ¿sí? Aplica formato al rango de celdas A19, F27. A19 quedaría acá abajo. Me voy hacia abajo, me voy A19 a F27. Acá está, ¿ok? Como tabla con encabezados usa el estilo, bueno, aquí nos pide que hagamos un estilo nuevo, ¿ok? Vamos a dar formato como tabla, aquí, ¿sí? Y de aquí elegimos. Podemos ver que aquí dice estilo de tabla medio 4, es este de aquí, selecciono, pongo aceptar y de esa manera tengo ya seleccionado. No me pide que haga nada más y damos clic en siguiente. En esta pregunta nos dice en la celda H6, ok, crea una fórmula, vamos a irnos a H6 hasta aquí, nos dice que creemos una fórmula. Para crear fórmulas o también funciones es aquí, damos clic en este icono y aquí podemos escribir, pero miren lo que dice, cuyos resultados sean las 3 primeras letras de la izquierda del texto de referencia de la celda A20. Significa que yo tengo que utilizar la función izquierda. Doy clic aquí y busco izquierda, ok, doy clic en enter y me va a aparecer la función izquierda. Como ya está seleccionada, doy clic en aceptar y aquí tengo que escribir el texto. ¿Cuál es el texto de referencia? Pues decíamos que era A20, ¿verdad? Por lo tanto damos clic en A20, escribimos A20, damos clic en aceptar. Ok, me dice 3 primeras letras y luego nos vamos a, no me deja aceptar, bueno, en este caso aplasté la tecla Enter, no funcionó, pero así era el simulador, doy clic en 3, aquí aplastamos ahí el número 3, damos clic en aceptar y pueden ver que de carro apareció car, ok, entonces está ya teniendo las 3 primeras. Y dice que autocomplete la celda de códigos productos. Esta es la celda de, bueno, estas son las celdas de código productos. Selecciono car y tengo que
autocompletar, digamos, ¿ok? Entonces doy clic en H14, ¿ok? Y me voy al icono de rellenar. Voy a rellenar hacia abajo y se completa todo. Damos clic en siguiente, no me pide nada más. En la hoja actual introduce una fórmula en la celda J22. Ok, estamos en esta, dice en la hoja actual en la que estamos, en la celda J22, que es justamente la que está en verde, cuyo resultado sea el total de las ventas estimadas. ¿Cómo podemos calcular eso? Vamos a ver, cuyo resultado sea el total de las ventas. Entonces, aquí lo que me está pidiendo básicamente es crear una función. Me voy a la función y escribo aquí suma. En este caso no me deja escribir, significa que la función ya está aquí. Y justamente lo que tengo que hacer es sumar. Suma, pongo aceptar y luego escribo los números. Introduzco en estos casilleros los números. Me voy a argumento, voy a escribir aquí. Ok, aquí tengo que elegir la celda que es. Entonces, como yo tengo que seleccionar, me decía eh, básicamente el total de las ventas estimadas para todos los productos de pastelería en su total unitario. ¿Cuál es el total unitario? Es esto, ¿verdad? Entonces selecciono todo esto de acá, todas estas celdas, porque me dice el total unitario, y luego que cambie el formato de celda manera. Bueno, voy a seguir, doy clic aquí, no me pide nada más, estoy seleccionando todos estos valores, doy clic en aceptar, y luego me dice que cambie esto de acá, lo deje a moneda. Me voy a general, aquí cambio tipo de número o de la información que se esté escribiendo, en este caso voy a poner a moneda y se coloca ya el símbolo de dólar con la coma para los centavos. Doy clic en siguiente. Aquí en este ejercicio me dice guarda en los marcadores el título productos de dulcería. Es como guardar conjuntos de celdas, es decir, una tabla o por ejemplo celdas, podemos guardarlos con un título, con un nombre. En este caso yo quiero guardar esta celda, me dice productos de dulcería y luego me dice que lo guarde como marcador. Entonces, para guardar me voy a fórmulas, porque voy a guardar fórmulas y me voy a asignar nombre. En definir nombre, escojo el nombre y en este caso ingreso productos de dulcería, perdón, productos nuevos, productos de dulcería es lo que acabo de seleccionar, productos nuevos, pongo aceptar y podemos ver que ya ha aparecido aquí productos nuevos, ok, de ahí no me pide que haga nada más, se ha guardado, doy clic en siguiente. En la hoja de cálculo clientes, ok, aplica el formato de tabla, ok, primero nos vamos a clientes, ok, aquí en clientes dice, aplica un formato de tabla al rango febrero. Por lo tanto, cuando me habla de rangos, tengo que irme, si se acuerdan que habíamos en fórmulas, habíamos asignado el nombre a rango, a un rango, en este caso dice que sea febrero, doy clic en febrero, dejando alternada una fila pintada. Ok, para ello tengo que irme a dar formato como tabla, ¿verdad? Entonces me voy a dar formato como tabla y elijo el estilo de tabla, estilo medio 2. A ver, vamos a ver, estilo de tabla medio 2. Doy clic aquí, doy clic en aceptar y de esa manera ya tengo. Ok, no me pide nada más. Ok, doy clic en siguiente y vamos a, en la hoja de cálculo clientes internacionales, ordena. Ok, primero nos vamos a clientes internacionales, aquí. Luego me dice que ordene los registros de tabla febrero. ¿Cómo organizo eso? Ok, vamos a seleccionar primero la celda que nos dice A3. Ok, vamos a irnos a febrero. Seleccionamos toda esta tabla, ¿sí? Y podemos ver que tenemos que ir a filtrar porque nos dice que ordenemos. Entonces nos vamos a símbolo de filtrar, ordenar y filtrar. El icono está aquí. Selecciono esto en la flechita, me voy a orden personalizado y aquí ordeno de acuerdo a como me dice, que ordene por ventas. Ok, voy por ventas
primero por países, porque me está hablando de país. Ok, me voy en valores, no cambio esto, criterio que sea de ZA, es decir, de mayor a menor. ¿Ya? Luego creo otro nivel porque tiene varias formas o varios niveles de orden. ¿Ok? Entonces voy por aquí, voy a ir a ventas porque ya me dice ventas de mayor a menor. Aquí está de menor a mayor, por lo tanto seleccionamos de mayor a menor. Y luego vamos a código de producto. Ok, vamos a agregar un nuevo nivel y nos vamos a código de producto. Ok, seleccionado esto, damos clic en aceptar. Vemos que la tabla se ha ordenado de acuerdo a todos los criterios que yo he puesto. No me pide que haga nada más. Por lo tanto, doy clic en siguiente. Aquí nos dice, en la hoja referencia ventas, me voy a referencias ventas, configura la columna GH, bueno, G. Selecciono la columna G y de manera que las entradas de texto sean más anchas que la columna que se ajusta en varias líneas. Significa que todo el título de esta línea, o de esta celda más bien, tiene que entrar. Así que si la celda ya termina, lo que tiene que hacerse es esta parte que está superando el ancho de la columna, se vaya hacia abajo como segunda fila. ¿Cómo hacemos esto? En este icono de aquí. ¿Sí? Aquí podemos ver que una línea que sobresale se transforma en dos. Damos clic aquí y de esa manera ya hemos hecho lo que nos pide. Damos clic en siguiente y vamos en la hoja de cálculo referencia a ventas. Hoja de cálculo referencia a ventas. Nos vamos, referencias ventas, estamos aquí. Usa una fórmula en la celda H4. Seleccionamos H4, está aquí. Aquí dice para mostrar el valor más alto de ventas de enero de la columna ventas. Ok, si yo quiero hacer eso, tengo que crear una fórmula, porque dice que use una fórmula. Me voy al símbolo de fórmula y aquí me dice que muestre el valor más alto. Quiere decir que tengo que utilizar la función max. Ok, doy clic en ir y de esa manera me encuentra la función max. Ok, selecciono en aceptar. Y aquí tengo que poner los números de lo que voy a hacer. Entonces para ello, aquí selecciono las celdas y tengo que seleccionar clientes, ¿verdad? Entonces, porque eso me está diciendo. En la hoja de cálculo clientes me voy a clientes y tengo que seleccionar la columna ventas. Me voy a ventas y en este caso ya se selecciona todo. Doy clic acá y de aquí no me pide nada más. Ya tengo todos los datos de la hoja de cálculo clientes, voy a dar clic en aceptar y de esa manera ya se me ha calculado la suma de los máximos. ¿Ok? No me pide que haga nada más, doy clic en siguiente y vamos a ver qué nos dice esta pregunta. ¿Ok? Esta pregunta nos dice modifica los márgenes de hoja de cálculo. Para modificar los márgenes de hoja de cálculo, vámonos vámonos a clientes, nos dice clientes y para cambiar todo esto tenemos que irnos a, bueno, vamos a diseño de página porque en diseño de página se encuentran los márgenes. Aquí doy clic en márgenes, márgenes personalizados y empiezo a cambiar. Superior me dice que sean 3 centímetros. Inferior también que sean 3 centímetros. Derecho dice que sea 2 centímetros. Izquierdo que sean 4 centímetros. Y el pie de página me dice que sea 1,2. Acuérdense a colocar la coma, porque si utilizan punto no les va a permitir. Damos clic aquí y aceptar. De esta manera ya hemos configurado nuestro margen. No nos pide que haga nada más, entonces damos clic en siguiente. Superada esta pregunta hemos completado un tercio de nuestro examen. Vamos, en la hoja de cálculo clientes internacionales, me voy a clientes internacionales. Cambia la rotación de la imagen a 25 grados. Para hacer eso tengo que seleccionar la imagen y luego tengo que irme a formato, definitivamente. Y en formato me voy a este icono que es el que simboliza girar. Doy clic aquí y me sale diferentes girar y voltear. Me voy a más opciones porque me dice que rote 25 grados. Me voy a más opciones y en más opciones, en giro, en vez de 0 grados voy a poner 25
Hago clic en Enter y ha girado la imagen. Luego me dice alinea el texto de la celda B1. Es decir, selecciono B1 y dice alinea el texto de la celda B1 totalmente al centro de la celda. Es decir, esto no tiene que estar abajo, sino en medio. Para ello me voy a este icono de acá. ¿Sí? Arriba de centrar está este icono que me está alineando en el medio. Y luego apliqué negrita. Ok. Y apliqué negrita y un tamaño de texto de 15 puntos. Me voy a 15 puntos. Aquí voy a escribir 15. Enter. Y ha cambiado el tamaño y el tamaño de la letra. Ok. Doy clic en siguiente. Y luego lo que tengo, vamos a ver qué es lo que aparece. En la hoja de cálculo clientes, me voy a la hoja de cálculo clientes. ¿Ok? Elimina los filtros de la tabla febrero. ¿Ok? Para ello, tengo que irme, y estoy en clientes, voy a seleccionar el rango, la tabla. Doy, elimina los filtros de la tabla febrero. Ok, tengo que seleccionar la tabla febrero. Aquí vemos que estamos en enero, ¿ok? Vamos hacia abajo y aquí vemos que estamos en febrero. Seleccionamos febrero, ¿ok? En este caso son todas las tablas, bueno, esta tabla más bien, y dice que elimine los filtros. Para eliminar los filtros tengo que acercarme al icono de ordenar y filtrar. Selecciono filtro y si ven, se ha quitado ya los filtros, ¿ok? Por lo tanto, no me pide nada más, dice que conserve el formato de las celdas, la fuente y la ubicación de los datos. Ok, no me dice que haga nada más. Eso ha pasado. Damos clic en siguiente. Ahora dice, en la hoja cálculo clientes internacionales utiliza una función para mostrar el nombre completo del país en minúscula. Haz esto para cada país de la columna F. Ok, primero vamos a clientes internacionales. Luego dice que utiliza una función para mostrar el nombre completo del país en minúscula. Es decir, en vez de ECU, aquí en mayúscula debe de presentar Ecuador en minúscula. ¿Cómo hago eso? Selecciono primero ECU y luego me voy a una función, porque una función es la que me permite desarrollar eso. En este caso, poner minúscula. Vamos a escribir la función minúscula, minus. Doy clic en ir, doy clic, ok, escribo minus, ok, y me encuentra la función minus. Doy clic aquí en aceptar y luego selecciono la palabra que quiero hacer minúscula. Entonces, en este caso, quiero seleccionar la palabra Ecuador, ok, que está en la celda A6. Doy clic en aceptar. Pero también me dice que haga lo mismo con Colombia. Ok, doy clic, bueno, ya está seleccionado esto, me voy a función. Selecciono minus, que ya está aquí, voy a dar clic en aceptar y luego agrego aquí el país Colombia, que es la A10, y luego doy clic en aceptar y se ha transformado en minúscula. Luego, nada más, justamente dice que haga todo esto, haga solo para la columna F, que era Ecuador y Colombia. Doy clic en siguiente. Tengo esta pregunta que dice inspecciona, ubica y elimina la información personal en el libro. Para inspeccionar me voy a archivo. En archivo me voy aquí donde dice comprobar si hay problemas. Me voy a inspeccionar documento. Me voy a inspeccionar. Luego de inspeccionar me dice que elimine la información. Me voy a quitar todo. Y luego voy a cerrar. ¿Ok? Listo, he terminado con ese procedimiento. Doy clic en siguiente. Y luego vamos en la hoja de cálculo sueldos. ¿En dónde está la hoja de cálculo sueldos? Estamos ahí justamente. Agrega una fila a la tabla que calcule automáticamente el valor total de sueldos de los empleados por el mes de marzo. Para poder hacer eso, tengo que irme a diseño. ¿Ok? A ver, pero primero me dice en la hoja de cálculo sueldos, agrega una fila a la tabla. ¿Ok? Tengo que seleccionar primero toda la tabla. ¿Ok? Y luego calcule automáticamente el valor total. Para hacer eso me voy a diseño y en diseño tengo que irme a opciones de estilos de tabla, que está justamente aquí, y pongo en fila de totales. Y de esa manera pueden ver que me ha aparecido la suma, en este caso de marzo,
de todos los empleados, ¿ok? Listo, entonces doy clic en siguiente y me dice en la hoja cálculo, roles y funciones, me voy a roles y funciones, en la celda H6, selecciono H6, está aquí, aplique la función o la fórmula, me voy a la fórmula, el icono de fórmula, y dice que aplique la función concatenar, que está aquí, no necesito buscarla, selecciono concatenar, doy clic en aceptar, y listo, que dice que agregue automáticamente el nombre del empleado. Selecciono aquí y voy a seleccionar el nombre del empleado. Pero si sigo leyendo me dice que automáticamente el nombre del empleado seguido de su apellido. Ok, tengo que involucrar también la otra celda o la otra fila y su cargo, es decir, la otra fila también, separado por un guión. Aplícalo con Felipe. Ok, voy a aplicarlo solo con Felipe, que es este de acá. En A7, selecciono A7, doy clic aquí para seguir agregando valores y aquí en texto, bueno, aquí tendría que agregar algún otro símbolo, pero automáticamente la simulación me habilita el texto 3. Voy a dar clic aquí para elegir y voy a elegir en este caso el nombre, ya elegí, ok, voy a elegir el apellido, ok, y elegí el apellido, selecciono, acá dice que sea separado por un guión, escribo un guión medio, que también podría ser el menos de nuestro texto, de nuestro teclado numérico. Doy clic aquí y se me habilita para seleccionar ahora el cargo, ok. Entonces voy donde estaba Felipe, es de diseño, doy selección aquí, selecciono acá otra vez y miren que ya tengo listos los parámetros. Doy clic en aceptar y tengo Felipe Garzón-diseño. ¿Ok? Entonces, he terminado esta pregunta. Doy clic en siguiente. Voy por la mitad de nuestro examen. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, en la hoja de cálculo control, utiliza los datos del rango comercial. ¿Ok? Para crear un gráfico. Ok. Primero nos vamos a hoja de cálculo control. Ok, aquí en hoja de cálculo control utiliza los datos del rango. Si se acuerdan que aquí teníamos rango, damos clic aquí y vemos el rango comercial. Seleccionamos y vemos que toda esta tabla era el rango comercial. Para crear un gráfico de columnas 3D, para crear un gráfico me voy a insertar, ¿verdad? Insertar y aquí dice gráfico de columnas y me voy a gráfico de columnas 3D apiladas, ¿ok? Es justamente esta opción. Selecciono y he podido tener acá. Pero me dice que los apellidos deben mostrarse como leyendas. Entonces, aquí vemos que los apellidos no están como leyendas, sino que como leyenda aparecen las semanas. Para poder cambiar eso, me voy a cambiar entre filas y columnas. Y ahí he concluido. Miren que aquí aparece semanas acá arriba y como leyenda aparecen los apellidos. Pero también me dice que coloque el registro de salidas. Doy clic aquí en título, ok, y pongo registro de salidas, ok. Doy clic en enter y de esa manera ya tengo mi pregunta concluida. Doy clic en siguiente y tengo esta pregunta. En las propiedades del documento, agregar Mayer Solutions como nombre de la organización. Me voy a archivo y en archivo me voy a mostrar todas las propiedades. Selecciono ahí y luego me voy en compañía, es sinónimo de nombre de la organización, ¿verdad? Me voy aquí en especificar, voy a poner Myers Solutions. ¿Ok? Se ha colocado ya. No me pide que regrese, no me pide que haga clic en otro lado. Doy clic en siguiente. En esta pregunta me dice, mueve el gráfico registro de salidas. Ok, de la hoja de cálculo control. Estoy en la hoja de cálculo control, selecciono la imagen y luego me voy a mover. Ok, ¿dónde se mueve? Pues me voy a diseño y en diseño vemos que en el lado derecho dice mover gráfico. Selecciono mover gráfico y selecciono a dónde tengo que mover, a sueldos. Selecciono sueldos, doy clic en aceptar y se ha cambiado, se ha movido mi imagen a sueldos. Ok, doy clic en siguiente
Y aquí dice, intercambia los datos de los ejes del gráfico semana 1 de la hoja de cálculo control. ¿Cómo puedo hacer? Primero me voy a la hoja de cálculo control. Está aquí. Ok, y luego dice que intercambie los datos. Ok, para eso tengo que seleccionar el gráfico. Ok, luego de seleccionar el gráfico que dice intercambia los datos. Por lo tanto, me tengo que ir a diseño. ¿Sí? Y en diseño, recuerden que en unas preguntas anteriores hicimos cambiar entre filas y columnas. Eso es lo que nos dice, que cambien los datos de los ejes. Doy clic en cambiar entre filas y columnas y vemos que ha cambiado ya nuestro gráfico, de acuerdo a los datos que nosotros hemos colocado. Damos clic en siguiente. Listo, vamos por esta pregunta que nos dice, en la hoja de cálculo, resumen de ventas. Ok, en resumen de ventas, me voy, ya estoy en resumen de ventas, no me tengo que ir a ningún lado. Dice que me vaya en la celda M6. Selecciono M6, ok, y uso una fórmula para ver el total. Ok, ¿dónde estaba la fórmula? Aquí. Seleccionamos aquí fórmula y me dice para ver el total de los productos vendidos para torta de rebanadas. Ok, ahí lo que me está diciendo que es producto, por lo tanto me voy a producto. Selecciono producto, aceptar y aquí empiezo a colocar los números. Ok, ¿qué números? En número 1 tengo que colocar, ok, doy aquí para elegir la celda L6, ¿verdad? Porque me dice todos los productos. Y dice que sea torta de rebanadas, es decir, de todo esto de aquí. Por lo tanto, voy a seleccionar el otro número y en número 2 tengo que seleccionar aquí donde dice costo, porque es torta de rebanadas y es el producto de todo esto. Doy clic aquí y luego ya tengo este rango, ¿ok? Doy clic en aceptar y ya me sale este valor. Me dice que autocomplete los valores para todos los productos. Ok, ¿cómo hago eso? Simplemente le hago doble clic en este icono para hacer la función de arrastrar. Una pregunta que hicimos al principio no nos permitía arrastrar, pero en este caso sí. ¿Ok? Completado todo esto, doy clic en siguiente. Ok, vamos en la siguiente. Dice, en la celda N6 de la hoja cálculo resumen de ventas, vamos, estamos en resumen de ventas, voy a la celda N6, que es esta de aquí. Dice, con una fórmula muestra el promedio. Me voy a fórmula, ok, y busco la fórmula promedio, pero me dice promedio de las ventas diarias de la semana siempre que cumplan con un ser mayor de 240. Es decir, que sume o que saque el promedio con una condición y el sí es de una condición. Recordemos, esta condición, ¿qué pasa si hace calor? Si hace calor, se comen un helado. Si hace frío, se toman un café. ¿Ok? Entonces, de esa manera, nosotros podemos ver que sí es de condición. Así que elegimos promedio sí. Doy clic en aceptar. Y aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que colocar los rangos. ¿Ok? Selecciono aquí primero para seleccionar la celda y me dirijo ok, me voy a B15 porque es justamente de todo esto lo que yo tengo que sumar. Eso dice que sea de ventas diarias de la semana. Ok, siempre que tenga la condición mayor de 240. Doy clic aquí y el criterio va a ser mayor de 240. Entonces voy a seleccionar y voy a colocar mayor a 240 y voy a dar clic, ok, nada más voy a dar clic en aceptar y listo. Me ha sumado solo si ha cumplido con los valores mayor a 240, ok. Nada más me pide que siga. Hemos completado 2/3 del examen, ok, vamos a seguir. Me pide aquí que cree una nueva hoja de cálculo llamada datos externos. En ella importa los datos del archivo datos externos.txt. Acepta todos los valores predeterminados. Crea una nueva hoja de cálculo. Ok. ¿Cómo creamos una hoja nueva de cálculo? Damos clic en el más
Damos doble clic aquí y escribimos datos externos, todo unido, externos, ok, con mayúscula externo, la primera letra, externos, doy clic en Enter, se ha creado, y dice que aquí tengo que tengo que obtener los datos externos, para eso me voy a datos, justamente me habla de datos, me voy a obtener datos externos, y luego de obtener datos externos, em, tengo que irme desde un archivo, y aquí me voy a datos externos, selecciono el archivo de texto, doy clic en importar, y luego me dice que acepte todos los valores predeterminados. Siguiente, siguiente, finalizar y aceptar. Y de esta manera se selecciona todo. Y bueno, he exportado, ok, estos datos. Doy clic en siguiente. Aquí me dice muestra la hoja de cálculo de datos externos en la vista diseño de página. Ok, vamos a diseño de página, pero primero en la hoja de datos externos. Bueno, estamos en datos externos, en la vista diseño de página. Para diseño de página me voy justamente a diseño de página, pero primero me tengo que ir a vista, ¿verdad? Vista, diseño de página, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que inserte un salto de página, ¿ok? Y luego, ya que tengo aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, dice, bueno, voy a seleccionar mini tortas de chocolate. Ajá, porque eso me dice mini tortas de chocolate y que ahí agregue un salto. Para eso me voy a diseño de página. En diseño de página me voy a saltos, elijo insertar salto de página y se ha desarrollado un salto de página. Ha quedado en una nueva hoja de impresión. Damos clic en siguiente. En la hoja de cálculo resumen de ventas, me voy a resumen de ventas. En la celda O8, que es justamente esta de aquí, me dice, escribe una fórmula que calcule el margen de diferencia. Ok, me voy a escribir una fórmula. Ok, pero me dice diferencia de torta de cumpleaños, que es justamente en la fila 8, y me dice que considere que el margen es el resultado del total de venta de costos menos el costo de producción. Como aquí me dice todos esos valores, ok, tengo que dar clic en, bueno, más bien escribir M8, porque ese es el total de la venta. Entonces voy a escribir aquí M8, M8 menos, y me dice luego que costo de producción, que es B20, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos vamos a B20, son costos de producción. Aquí está el costo de producción. Entonces, es menos B20. Doy clic aquí en Enter. Ok, me estoy olvidando de lo más esencial. Poner primero el igual. Doy clic en Enter y de esa manera he creado mi cálculo, ok, y doy clic en siguiente. Aquí nos dice, mediante un gráfico de Pareto, representa las ventas del día viernes de la tabla. Modifica el título, ok. Gráfico a ventas del viernes, ok. Mediante un gráfico de Pareto, representa las ventas del día viernes de la tabla. Aquí me menciona estos días del día viernes, pero me voy justamente aquí, donde veo los rangos, voy a viernes, se selecciona viernes, y me dice que represente un gráfico de Pareto. Me voy a insertar gráficos, ok, a ver, justamente es este. Ajá. Me voy acá y me voy a gráfico de Pareto, que es un histograma. Básicamente doy clic aquí y se me ha creado un gráfico de Pareto. ¿Qué más me dice? Modifica el título del gráfico, ok. Aquí en título voy a poner ventas del viernes, ok, doy clic en Enter y de esa manera se ha creado. Ok, el usa el cuadro de rangos es lo que yo seleccioné el día viernes, ok. Listo, no necesito nada más, doy clic en siguiente, ok, y nos dice muestra las fórmulas de la hoja de cálculo resumen de ventas. Para mostrar las fórmulas, primero que tengo que irme a fórmulas, ¿verdad?
¿sí? Me voy a fórmulas y en fórmulas, a ver, ¿qué me dice? Ah, ya, que muestre. Para el icono de mostrar, justamente es este icono de aquí, que dice mostrar fórmulas. Me aparece aquí, doy clic aquí y pueden ver que en ventas diarias, en B15, aparece toda la fórmula que yo utilicé, o más bien que se ha utilizado. Damos clic en siguiente, me pide que haga nada más, ¿verdad? Ok, me dice realiza un control para garantizar que no haya problemas de accesibilidad en el libro de encontrar un error de texto alternativo. Usa calificaciones como título. Ok. Bueno, para hacer esto me voy a archivo. Archivo, me voy a comprobar si hay problemas. Ok, dejemos que se cargue. Ok, voy a comprobar la accesibilidad. ¿Ya? Y aquí podemos ver que se está comprobando todito esto si es que hay algún error. Entonces, de encontrar un error de texto alternativo, usa calificaciones. Ok, doy clic en gráfico y después de dar clic en gráfico 1, doy clic derecho en el gráfico, ¿verdad? Clic derecho ¿para qué? Para encontrar formato de área del gráfico. Y aquí, en todos los datos, mire, tengo que cambiar esto, me voy a dar clic aquí y poner un texto alternativo. Y en el título tengo que poner calificaciones. ¿Ok? Y en calificaciones, pues, se ha cambiado. Bueno, aquí debería cambiarse el título, pero no se ha cambiado. ¿Ok? Perfecto, no necesito hacer nada más, no me pide agregar una descripción, doy clic en siguiente. Y me dice, en la hoja de cálculo primeras calificaciones, doy clic en primeras calificaciones, usa los datos de las columnas práctica y teoría del nivel 1, cuyo nombre de rango es datos nivel 1. Aquí me habla de rangos. Doy clic aquí por los rangos y dice que seleccione datos de nivel 1. Aquí se me ha seleccionado los datos de nivel 1 para crear un gráfico de columna 3D apilada. Entonces me voy a insertar, voy a crear un gráfico de columnas, ok, y me dice apilada, pero 3D apilada, justamente aquí. Selecciono y se ha creado un gráfico de columnas 3D apilada. Perfecto. Doy clic en siguiente. Ok. En la hoja de cálculo resultados globales me voy a seleccionar resultados globales. Añade la serie de datos nivel 3 promedio. Ok, primero selecciono el gráfico y me dice que seleccione, a ver, al gráfico de barras, añade la serie de datos nivel 3. Ok, aquí tengo nivel 1, nivel 2, pero necesito seleccionar también agregar a este gráfico el nivel 3. ¿Cómo se agrega eso? Pues vamos a diseño. Recuerden que está en diseño todo de acuerdo a nuestro en gráfico. Vamos a seleccionar datos. Ok, y voy a darle clic en agregar. Y en agregar tengo que escribir aquí nombre de la serie nivel 3 promedio. Ok, entonces no me permite agregarlos aquí. Selecciono el rango. Entonces voy a escribir nivel 3 promedio porque así se llama. Y bueno, en valores de la serie voy a seleccionar, ojalá me deje. Ok, selecciono entonces aquí D5. Ok, pero me dice que es todo. Entonces es hasta la de 16, ¿verdad? Voy a dar clic en aceptar. Ok, luego en aceptar. Y se me ha agregado, si ven, un nivel 3 promedio. Perfecto, damos clic en siguiente. Aquí dice en la hoja de cálculo primeras calificaciones. Calcule el promedio. Ok, vamos a irnos a primeras calificaciones. Calcule el promedio del examen teórico del segundo nivel mediante el uso de una función en la celda D17. Me voy a D17, que está aquí abajo, y dice que calcule el promedio. Me voy a función, y aquí en función me voy a promedio. Aquí está, pongo aceptar,
y luego de promedio doy clic en aceptar y se ha creado un promedio. Perfecto. No me pide que haga nada más, por lo tanto me voy a clic en siguiente. Vamos, en la hoja, a ver, en la celda H5, me voy a H5, que está justamente aquí. Agrega un mini gráfico que represente el estado. Bueno, aquí para insertar un mini gráfico me voy a insertar. Y en insertar me voy a mini gráficos, que queda justamente aquí. Selecciono la flechita, se aparece este menú, pequeño menú. Selecciono esto. Y aquí tengo que, nada más, solamente seleccionar aquí el rango, que es desde el B5 hasta el G5. Entonces, porque me decía que haga en la perdón, B5 hasta G5, que es hasta acá. Porque me dice que represente el estado de valores positivos y negativos del rango de calificaciones de todos los exámenes. Entonces, y me dice que sea de Pedro. Entonces, seleccionado todo Pedro, doy clic aquí, aceptar, y si ven, se ha creado un mini gráfico. Esto es muy útil porque permite visualmente diferenciar algunas situaciones. ¿Ok? Doy clic en siguiente y vamos con esta pregunta. Dice, usa una función en la celda E5 de la hoja cálculo resultados globales. Me voy a resultados globales y una función de la celda E5. Selecciono E5 y E5 me dice que voy a una función. ¿Por qué? Porque para mostrar aprobado si el valor, entonces es una función, y recuerden del sí, entonces es una condición. Voy a dar clic aquí en aceptar y aquí tengo que escribir los valores. Entonces tengo que colocar primero una prueba lógica. La prueba lógica sería que si se suma B5 más y suma y son mayores a 21, pues me dé si es verdadero aprobado, si es falso reprobado. Entonces voy a poner B5 más C5 más D5 y me dice que esto tiene que ser mayor a 21. Voy a valor sí verdadero y en valor sí verdadero tengo que dar clic. Bueno, tengo que poner aprobado porque ese es el mensaje que me dice aprobado. Y también me dice que escriba el mensaje de reprobado. Ok, sin faltas ortográficas, reprobado. Ok, doy clic en aceptar y me aparece, en este caso no supera y me aparece reprobado. Bueno, muy útil para cuando eres docente, ¿verdad? Muy bien, nada más dice completa automáticamente las celdas de la columna. Ok, ¿cómo completo? Haciendo doble clic en este vértice y se me rellena toda la columna. Doy clic en siguiente. Ok, entonces vamos a configurar. Para la única celda se impriman sean las celdas. Voy a seleccionar A13, perdón, A3, estoy viendo mal. A3 a E16. Ok, de la hoja de cálculo, resultados globales. Estamos en resultados. Y para configurar un documento que sean las únicas que se impriman, me voy a diseño de página, área de impresión y establecer área de impresión. Seleccionado eso, pues yo ya podría ir en archivo e imprimir solamente eso. Pero bueno, no me pide que haga eso nada más. He concluido la pregunta número 36. De clic en siguiente. Y he terminado el examen. De seguro tú sacaste una excelente calificación. Nos vemos en la siguiente clase.